Hola, buenas a todos. Vamos a hacer ya la 10ª parte de este recopilatorio sobre las funciones de los celadores y otro personal estatutario. Como siempre, desde el blog en la parte derecha accedemos a la colección de recopilatorios de test online hasta encontrar este referido a las funciones de los celadores. Aquí está. Lo abrimos y, como siempre, retiramos la publi. Y antes de empezar a hacer esta 10ª parte, abrimos estas ventanas sobre estos enlaces sobre funciones y tipos de celadores. Y vamos a abrir este otro también de las funciones de todas las categorías de personal estatutario, de clasificación y funciones del personal estatutario de los servicios de salud. Nos ayudarán para la resolución del test. Ya pasamos a abrir el test. Es el número 10. Corresponde a las preguntas 226 a 250. Empezamos por la 226. La vigilancia nocturna, tanto del interior como del exterior del edificio, del que cuidarán que estén cerradas las puertas de los servicios complementarios, la tendrán a su cargo A. Los celadores, B. El jefe de personal subalterno, C. Los vigilantes de seguridad y D. Los supervisores de área. Bueno, corresponde a las funciones de los celadores, ¿no? Está así recogido literalmente en el artículo 14.2.7 del Estatuto de Personal No Sanitario al servicio de las instituciones sanitarias de la Seguridad Social. Pasamos a la 227. La información a los familiares de los fallecidos sobre los trámites a seguir es función de A. El médico que certifica la defunción, B. La enfermera, C. El celador, D. El jefe de personal subalterno. Bueno, corresponden al jefe de personal subalterno. Como ya os he dicho en varias ocasiones, en el Estatuto de Personal No Sanitario, en el artículo 14, se recogen las funciones del jefe de personal subalterno y de los celadores. Con concreto, en el 14.1, las funciones del jefe de personal subalterno y en el artículo 14.2, las funciones de los celadores. Esta de informar sobre los trámites a seguir para los pacientes fallecidos está recogido en el artículo 14.1.9 de las funciones del jefe de personal subalterno. Bueno, pasamos a las 228. En el traslado de historias clínicas y documentos, los celadores se ocuparán de A. Establecer los mecanismos de custodia activa en el archivo. B. Entregar las historias clínicas a personas no autorizadas. C. Facilitar el acceso a la historia clínica una vez finalizado el proceso asistencial. Y D. Del traslado de las historias clínicas y documentación complementaria desde la unidad hospitalaria correspondiente al archivo de historias clínicas. Bueno, es la D, ¿no? Esta es una de las primeras funciones, bueno, de las primeras no, la primera función que viene recogida en el artículo 14.2.1 del Estatuto de Personal No Sanitario, en el que, entre otras cosas, se recoge el traslado de documentación, ¿no? Dice textualmente el artículo 14.2.1. Tramitarán o conducirán sin tardanza las comunicaciones verbales, documentos, correspondencia u objetos que les sean confiados por sus superiores, así como habrán de trasladar, en su caso, de unos servicios a otros los aparatos o mobiliario que se requiera. Bueno, pasamos a la pregunta 229. Es función del celador asignado a quirófano A. La preparación del material para su esterilización. B. El transporte de muestras al servicio de anatomía patológica. C. La recogida del material utilizado. Y D. La reposición de batas y mascarillas. Bueno, esta es la respuesta correcta, es la B. El transporte de muestras al servicio de anatomía patológica es una de las funciones del celador de quirófano. El resto, las opciones A, C y D,
pues se corresponde con las funciones de los auxiliares de enfermería y técnicos de enfermería en los departamentos de quirófano y esterilización, que así viene recogido en el Estatuto de Personal Sanitario no facultativo de las instituciones sanitarias de la Seguridad Social. Pasamos a la pregunta 230. El traslado de enfermos dentro del hospital que estén sometidos a tratamiento de oxígeno será realizado por A. Auxiliares de enfermería, B. Personal médico cualificado, C. Los responsables de las unidades de oxigenoterapia y D. Celadores. Bueno, es función de los celadores, ¿no? El artículo 14.2.12 del Estatuto de Personal No Sanitario referido al traslado de enfermos dice que los celadores realizarán ese traslado tanto dentro de la institución como en el servicio de ambulancias. Y dentro de la institución, bueno, no especifica en este caso un celador que lleve oxígeno, pues es igual, pues se usan las bombonas portátiles y ya está, igual que los que tienen sueroterapia, pues va el gotero colgado de su soporte y se le puede trasladar igualmente para hacerle pruebas, o etcétera, ¿no? Pasamos a la pregunta 231. Una de estas no es función del celador de urgencias del hospital. A. Mantener la entrada provista de carros y camillas. B. Avisar a los allegados de los pacientes que van a ingresar para que los acompañen. C. Avisar al servicio de ambulancias para traslado de enfermos dados de alta. Y D. Sujetar a los niños a los que se va a suturar. Bueno, la respuesta correcta es la C. Esto no es función del celador avisar al servicio de ambulancias para traslado de los enfermos dados de alta. Eso corresponde hacerlo al servicio de admisión. El resto sí son funciones de los celadores en el servicio de urgencias. Pasamos a la siguiente, 232. El celador trasladará enfermos A. Dentro de la institución únicamente. B. Dentro de la institución y en el servicio de ambulancias. C. En el servicio de ambulancias únicamente. Y D. Todas las respuestas son falsas. Bueno, lo acabamos de ver hace un par de preguntas, ¿no? Es dentro de la institución y en el servicio de ambulancias. Así queda recogido en el artículo, ya os dije, 14.2.12, referido al traslado de enfermos por parte de los celadores, tanto dentro de la institución como en el servicio de ambulancias. Pasamos a la 233. El celador que presta sus servicios en el área quirúrgica ¿tiene prohibido el acceso a alguna de sus áreas? A. No lo tiene prohibido. B. Sí, a la zona de intermedio. C. Sí, a la zona semilimitada. Y D. Sí, a la zona limitada. Bueno, la respuesta correcta es que no lo tiene prohibido, puesto que el celador tiene funciones asignadas en todas las zonas del área quirúrgica. Y luego, eso sí, en cada una de ellas pues deberá llevar la uniformidad o vestimenta correspondiente o reglamentaria, ¿no? Pero el celador tiene acceso a cualquiera de las áreas quirúrgicas, porque tiene funciones en todas ellas, ya os digo. Pasamos a la siguiente, 234. Ante la necesidad de transportar un paciente con gotero, el celador A. Colocará el gotero sobre la cama y procederá al traslado. B. Colocará el gotero sobre el soporte lateral para bolsas de orina o líquidos de drenaje y procederá al traslado. C. Cerrará el gotero, lo colocará sobre la cama y procederá al traslado. Y D. Colocará el gotero en el soporte para sueros que se adapta a la cabecera de la cama. Bueno, la actuación correcta es la D, ¿no? Aunque la verdad que luego en la práctica hospitalaria ya sabéis que muchas veces pues no se dispone de estos soportes de gotero y lo que se hace es cerrar el sistema y se coloca sobre la cama, pero la actuación correcta ya digo que es colocar el gotero en el soporte para suelos. Porque luego si cerramos el sistema, que no pasa nada, lo llevamos encima de la cama, puede que cuando lleguemos al sitio de destino se nos olvide volver a abrir el sistema
y pues eso puede ocasionar que se obstruya la vía, etcétera. La actuación correcta, que es la que debemos responder, es siempre colocar el gotero en el soporte para suelos que se adapte a la cabecera de la cama, y si no hay soporte, pues buscar uno, porque esos soportes son de quita y pon, no son fijos, habrá en otros sitios. Pasamos a la pregunta 235. La movilización de los pacientes ingresados en la UCI, intubados o no, deberá realizarla el celador. A. No, ya que tiene que ser realizada por el personal sanitario. B. Sí, debiendo realizarla con mucha precaución y siempre en colaboración y siguiendo las instrucciones del equipo sanitario encargado de dicho enfermo. C. Sí, únicamente si se lo ordena el facultativo de guardia. Y D. No, en ningún caso. Bueno, la respuesta correcta es la B, ¿no? Que sí. Es una de las funciones principales del celador destinado a una UBI, la movilización del paciente. Como ya os he dicho en varias ocasiones, el celador ayuda en la movilización. Entonces, bueno, pues debe seguir las instrucciones, en este caso, del personal sanitario. Y por supuesto hay que tener mucha precaución con los pacientes intubados, ya sea en UBI o en quirófano, ¿no? Porque la movilización en este caso es más problemática porque están intubados y hay que tener mucha precaución de que no se salga el tubo ni se mueva, ¿no? Pasamos a la pregunta 236. Pero bueno, ya os he dicho que el celador ayuda en las tareas de la movilización, entonces la voz cantante la llevará el personal sanitario, que nos debe decir cómo proceder en cada momento. La siguiente, 236. ¿Cuándo se debe realizar la preparación del cadáver? A. Antes de que aparezca el livor mortis. B. Después de reunir todos los permisos necesarios para proceder al entierro. C. Antes de que aparezca el rigor mortis. Y D. Hasta que no transcurran 6 horas de la muerte. Bueno, la respuesta correcta es la C, ¿no? Antes de que aparezca el rigor mortis. El rigor mortis se refiere a la rigidez cadavérica. Está establecido que aproximadamente surge esa rigidez entre media hora y 2 horas después de producirse la muerte, ¿no? Otros conceptos, aquí también está recogido el del livor mortis, que es el de las livideces cadavéricas, ¿no? Que son las manchas estas rosáceas. Y otro que también suelen preguntar en los exámenes, el de algor mortis, que es el enfriamiento del cadáver. Mirad, aquí os voy a abrir otra página que luego os la dejaré todos los enlaces en los comentarios del vídeo, en mi página sobre funerarios, funerarios.net. Bueno, como veis tengo páginas para todas las categorías. En la de funerarios, en los conceptos básicos, tengo un pequeño diccionario de conceptos básicos sobre eutanasia, cuidados paliativos, muerte digna, y están recogidos estos que os he comentado. Mire, por ejemplo, algor mortis, enfriamiento del cadáver, que es disminución gradual de la temperatura del cuerpo después de la muerte. Se realiza a razón de 1 grado centígrado por hora. Y bueno, también viene el resto, tanto el rigor mortis como el livor mortis, ¿no? Lo repito, es la sección conceptos básicos de cuidados paliativos, muerte digna y eutanasia en funerarios.net. Os dejo el enlace a la sección en los comentarios del vídeo. Pasamos a la siguiente pregunta, 237. Bajar la camilla con el paciente desde la ambulancia hasta el suelo es función del A. Celador de urgencias. B. Conductor camillero. C. Instrumentalista. Y D. Personal de enfermería. Bueno, es la función del conductor camillero, ¿no? Bajar la camilla es función del que lleva la ambulancia, ya sea en este caso conductor camillero
o del TTS, que es el técnico de transporte sanitario, o del TES, el técnico en emergencias sanitarias, o del celador conductor, que es una figura recogida en algunos servicios de salud. En el primero que apareció fue en el SAS, en el Servicio Andaluz de Salud, aunque he visto ahora una normativa que la tengo que poner en la página, que es relativa a que ya va a ser una categoría a extinguir, puesto que se transforman en TES, en técnicos de emergencias sanitarias. Pero bueno, ya os digo, la función es del que lleva la ambulancia, la función de bajar la camilla desde la ambulancia hasta el suelo. Pasamos a la siguiente pregunta, 238. El celador de farmacia dispensará A. Unidosis, B. Medicamentos antidiabéticos, C. Medicamentos analgésicos y D. Alcohol. Bueno, esta pregunta ha caído en varios exámenes oficiales, ¿no?, de celadores. La respuesta, digamos, es que se obtiene por eliminación. El celador en ningún caso dispensa medicamentos, pues esta y esta no, y la unidosis también son medicamentos, como su propio nombre indica, de una sola dosis. Entonces la respuesta correcta es el alcohol. Digamos que es una pregunta un tanto obsoleta, porque es de cuando en las farmacias hospitalarias se suministraba el alcohol a granel, ¿no? Y entonces, pues, una de las funciones del celador era administrarlo, pero bueno, ahora mismo ya el alcohol viene pues en botellitas de diferente tamaño, no se suministra a granel en ningún sitio. Bueno, a lo mejor en algún sitio todavía siguen, pero vamos, ya os digo, una pregunta obsoleta, pero la respuesta correcta es el alcohol. El celador en ningún caso dispensa medicamentos. Pasamos a la pregunta 239. Una de las siguientes afirmaciones no es cierta en la labor de vigilancia atribuida a los celadores. A. Comprende la vigilancia de las salidas de los enfermos. B. Comprende el control sobre la apertura y cierre de los accesos a la institución. C. No comprende el control sobre el encendido y apagado de la iluminación. Y D. Comprende la vigilancia de las entradas de la institución. Bueno, la correcta es la C, ¿no? Porque dice, una de las siguientes afirmaciones no es cierta en la labor de vigilancia atribuida a los celadores. Y dice la C, no comprende el control sobre el encendido. Sí comprende ese control, ¿no? Aunque no esté recogido expresamente, pero es una de las funciones que se pueden incluir en el artículo 14.2.23, que es ese cajón desastre que puede incluir todas las funciones similares a las anteriores. Pero en el Estatuto de Personal No Sanitario hay cuatro artículos en concreto que comprenden a las labores de vigilancia de los celadores. Son el 14.26, que dice vigilarán las entradas de la institución, no permitiendo el acceso a sus dependencias más que a las personas autorizadas. El 14.27, que dice tendrán a su cargo la vigilancia nocturna tanto del interior como exterior del edificio, del que cuidarán estén cerradas las puertas de servicios complementarios. Y también, por otro lado, el 14.2.10, que dice textualmente vigilarán el acceso y estancias de los familiares y visitantes en las habitaciones de los enfermos, no permitiendo la entrada más que a las personas autorizadas, cuidando no introduzcan en las instituciones más que aquellos paquetes expresamente autorizados por la dirección. Y luego ya también el 14.2.11, ¿no?, que dice vigilarán asimismo el comportamiento de los enfermos y de los visitantes, evitando que estos últimos fumen en las habitaciones, traigan alimentos o se sienten en las camas y, en general, toda aquella acción que perjudique al propio enfermo o al orden de la institución. Cuidarán que las visitas no deambulen por los pasillos y dependencias más que lo necesario para llegar al lugar donde concretamente se dirijan. Bueno, ya veis que hay 4 artículos referidos a las funciones de vigilancia de los celadores. El 14.2.6, 14.2.7, 14.2.10
y 14.2.11. Seguimos con la siguiente pregunta, la 240. ¿A quién corresponde cuidar de que los enfermos no hagan uso indebido de los enseres y ropas de la institución? A los vigilantes, B, a los celadores, C, a los auxiliares de clínica o D, a todo el personal de la institución. Es a todo el personal de la institución. Acabamos de ver, ¿no? Aquí está. Es en el artículo 14.2.4 que dice textualmente: cuidarán, al igual que el resto del personal, de que los enfermos no hagan uso indebido de los enseres y ropas de la institución, etcétera, etcétera. Es decir, cuidarán al igual que el resto del personal. Luego esa labor de cuidar de que los enfermos no hagan uso indebido de los enseres y ropas pertenece a todo el personal de la institución. Por eso la correcta es la D. Pasamos a la 241. Señale la afirmación correcta. A. El celador de la UCI tendrá a su cargo el traslado de enfermo sustituyendo al médico. B. El celador de la UCI tendrá a su cargo el traslado de enfermo acompañando al médico y enfermera en los desplazamientos que deba realizar el paciente para la realización de pruebas diagnósticas que no puedan llevarse a cabo en la UCI. C. El celador de la UCI tendrá a su cargo el traslado de enfermo sustituyendo a la enfermera. Y D. El celador de la UCI no tendrá a su cargo el traslado del enfermo por existencia de riesgo vital. Bueno, esto también es un poco de lógica, ¿no? El celador en la UCI no sustituye ni al médico ni a la enfermera, y aunque haya riesgo vital hay que trasladar en determinadas ocasiones a los pacientes de la UCI, ¿no? Entonces la respuesta correcta es la B. El celador de la UCI tendrá a su cargo el traslado de enfermos acompañando al médico y enfermera en los desplazamientos que deba realizar el paciente para la realización de pruebas diagnósticas que no puedan llevarse a cabo en la UCI. Bueno, esta pregunta es interesante porque vamos a abrir aquí la página de celadores.org y retiramos la publi como siempre, y en el apartado de movilizaciones, técnicas de movilización de pacientes, os digo que esta pregunta es interesante porque se refiere a una excepción en el caso de traslado en cama o camilla de pacientes asistidos, ¿no? Es decir, vamos a ver cómo las normas de movilización, transporte mediante silla de ruedas en camilla, transferencia, realización de cambios posturales, dónde está lo del traslado, transferencia, transporte del paciente mediante silla de ruedas o camillas. Aquí está la norma general. Como norma general empujaremos la cama o camilla desde la cabecera de la misma, de tal manera que los pies del paciente sean los que vayan abriendo camino. Igualmente la silla de ruedas se empujará desde la parte de atrás de la misma, agarrándola por las empuñaduras. Y aquí viene reflejada la excepción. La excepción es esta que se refiere a esta pregunta que hemos estado haciendo. Excepción: en el caso de traslado en cama o camilla de pacientes asistidos, aquellos que están conectados a aparatajes que les ayudan a mantener las constantes vitales adecuadas, el celador empujará por el piecero de la cama o camilla, dejando así despejada la parte de la cabecera para poder ser utilizada por el anestesista, enfermera u otro personal sanitario que desde ahí vigilarán los monitores, respirador portátil, paciente, etc. Es decir, es la situación excepcional en la que el celador llevará la cama por el piecero en vez de por el cabecero, ¿no? Y lo lógico y el motivo es eso: se lleva por el piecero para dejar parte de la parte del cabecero despejada para que pueda actuar el personal sanitario mientras se traslada al propio paciente, ¿no? Bueno, pasamos ya a la pregunta 242.
¿De quién es competencia la valoración y certificación de la muerte? A. Del celador. B. Del personal médico. C. Del supervisor de guardia. D. Del enfermero, enfermera. Bueno, es la B, ¿no? El certificado de defunción siempre irá firmado por un médico, ¿no? Eso está bastante claro, yo creo. Pasamos a la siguiente pregunta, 243. ¿No es un documento de traslado ordinario por parte de los celadores el siguiente? A. Partes de quirófano. B. Órdenes de hospitalización. C. Expedición de la tarjeta sanitaria individual. Y D. Partes de mantenimiento. Bueno, esta digamos que es un poco también por eliminación, ¿no? Tanto los partes de quirófano, las órdenes de hospitalización y los partes de mantenimiento, pues son documentos, documentación trasladada ordinariamente y frecuentemente por los celadores en los hospitales. Por eso no es un documento de traslado ordinario por eliminación la expedición de la tarjeta sanitaria individual, porque el resto ya os digo que es de traslado frecuente y ordinario, ¿no? Tanto los partes de quirófano como las órdenes de hospitalización y los partes de mantenimiento. Pasamos a la 244. ¿Cuál de los siguientes profesionales no pertenece al área de atención directa en un centro de salud? A. Personal facultativo. B. Profesionales de enfermería. C. Trabajadores sociales. Y D. Personal de mantenimiento. Bueno, digamos que cuando habla de que no pertenece al área de atención directa, se refiere a la atención directa al enfermo. Pues es lógicamente el personal de mantenimiento. Os recuerdo que por parte, por ejemplo, de los celadores existe el plus de celador ADE, que es el celador de atención directa al enfermo. Otros celadores, como el celador de almacén o el celador de lavandería, no lo cobra porque no hay atención directa al enfermo. Luego surgían problemas cuando el jefe de personal subalterno sacaba un celador del almacén y un día en concreto lo ponía en una planta y decía el del almacén, no, yo no puedo ir a la planta porque yo no cobro el plus de atención directa al enfermo y yo no puedo tratar con enfermos. Bueno, estos son cuestiones que no sé por qué, pero bueno, la atención directa al enfermo, pues el personal de mantenimiento no la realiza, ¿no? Y ya está. Pasamos a 245. El transporte de material de peso dentro de la farmacia es función del A. Celador de farmacia. B. Mancebo de farmacia. C. Celador de almacén. Y D. Personal sanitario de farmacia. Bueno, pues es la A, ¿no? Es una de las funciones del celador de farmacia, el traslado de material de peso, como por ejemplo traslado de sueros, etc. Pasamos a la pregunta 246. Los celadores se abstendrán de hacer comentarios con los familiares y visitantes de los enfermos sobre diagnósticos, exploraciones y tratamientos que se estén realizando a los mismos, y mucho menos informar sobre los pronósticos de su enfermedad, debiendo siempre orientar las consultas a la enfermera encargada de la consulta del enfermo. B. La supervisora encargada de la planta. C. Al jefe de personal subalterno. Y D. Al médico encargado de la asistencia al enfermo. Bueno, es al médico encargado de la asistencia del enfermo. Esta pregunta ya, pues esta cuestión ya debe ser la enésima vez que ha aparecido en todos estos recopilatorios. Está recogido en el artículo 14.2.22 del Estatuto de Personal No Sanitario y dice que se refiere a que el celador podrá dar únicamente información general, pero en ningún caso sobre diagnósticos, exploraciones, tratamientos ni pronóstico de la enfermedad. Siempre hay que remitir al médico encargado de la asistencia del enfermo. Ya siempre aparece esto. Por eso es importante, ¿no?, recordarlo. Pasamos a la 247. ¿Qué función no corresponde al celador? A.
Velarán continuamente por conseguir el mayor orden y silencio posible en todas las dependencias de la institución. B. Bañarán a los enfermos masculinos cuando no puedan hacerlo por sí mismos. C. Servirán de ascensoristas cuando las necesidades del servicio lo requieran. Y D. Vigilarán personalmente la limpieza de la institución. Bueno, es la D, ¿no? Vigilarán personalmente la limpieza de la institución, porque esta es una de las funciones del jefe de personal subalterno, en concreto recogida en el artículo 14.1.4, ¿no? El resto de funciones están todas recogidos en el artículo 14.2 en diferentes puntos, ¿no? En concreto en el punto 8, la opción A, en el 14.2.17 la opción B y en el 14.2.5 la opción C. Las tres primeras sí son funciones de los celadores y la cuarta es una de las funciones del jefe de personal subalterno. Pasamos a la 248. La vigilancia de las entradas de urgencias, no permitiendo el acceso a sus dependencias más que a las personas autorizadas para ello, es función A. El servicio de seguridad. B. Los celadores destinados en urgencias. C. El supervisor del servicio. Y D. Ninguna es correcta. Bueno, pues es la B, ¿no? Los celadores destinados en urgencias. Esta es una función que viene recogida en el artículo 14.2.10 del Estatuto de Personal No Sanitario, referido al control de las entradas a la institución. Pues si esto lo trasladamos al control y el control de las entradas a la institución corresponde a los celadores en general, pues el control de las entradas al servicio de urgencias corresponderá a los celadores destinados en el servicio de urgencias, ¿no? Ya os digo, en el artículo, viene recogido en el artículo 14.2.10. Pasamos a la penúltima, 249. Por ausencia del peluquero, los celadores estarán obligados a rasurar a los enfermos. B. Cortar el pelo a los pacientes ingresados. C. Custodiar los útiles de peluquería. Y D. Rasurar a los enfermos que vayan a ser dados de alta, ¿no? Bueno, la respuesta correcta es la A. Esto está recogido en el artículo 14.2.15 del Estatuto de Personal No Sanitario, que se refiere que por ausencia del peluquero o por urgencia en el tratamiento, los celadores rasurarán a los enfermos masculinos que vayan a ser sometidos a intervenciones quirúrgicas. Pero se tiene que dar una de estas dos circunstancias: ausencia del peluquero o urgencia en el tratamiento. Aquí pues se lo dice bien claro, por ausencia del peluquero, y pues eso, rasurar a los enfermos. La opción correcta es la A. Y pasamos ya a la pregunta última, la 250. ¿Cuál de estas funciones no es del celador del equipo de atención primaria? A. Participar en las reuniones del equipo. B. Rotulación y manipulación de muestras biológicas. C. Vigilancia de acceso y circulación de los usuarios. Y D. Vigilancia del buen uso del mobiliario del centro. Bueno, la que no es función del celador es la B, ¿no? Que es la rotulación y manipulación de muestras biológicas, porque esa función de rotulación y manipulación corresponde a los TKEs, a los técnicos en cuidados auxiliares de enfermería de los equipos de atención primaria. Bueno, y ya hemos acabado esta 10ª parte del test. Os recuerdo que las páginas que hemos abierto para comentar aspectos de las preguntas del test, estas y otras, y las que hemos ido abriendo a lo largo de estos recopilatorios que hemos ido haciendo, os las dejo todas, los enlaces en los comentarios de este vídeo. Nada más. Hasta el próximo vídeo. Adiós.